¿Qué pasaría si la historia que conocemos sobre Jesús fuera solo parte de la verdad? Imaginemos por un momento algo que parece imposible, que las profecías vikingas sobre el Ragnarok, el fin del mundo, estuvieran directamente influenciadas por la figura de Cristo. ¿Podría el Mesías crucificado haber inspirado las visiones nórdicas de un Dios sacrificado, la batalla cósmica entre el bien y el mal, y el renacimiento de un nuevo mundo después de la destrucción total? Aunque parezca increíble, hay registros antiguos, inscripciones rúnicas e incluso manuscritos olvidados en monasterios escandinavos que sugieren exactamente esto. Documentos ocultos durante siglos, cuidadosamente protegidos o destruidos por quienes temían las consecuencias de revelar esta inquietante conexión entre el cristianismo y las creencias paganas del norte. ¿Qué pasaría con la fe tradicional si supiéramos que Jesús estuvo presente no solo en Palestina, sino también en las frías y oscuras leyendas de los vikingos? Prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar hoy podría cambiar todo lo que crees sobre la religión, la profecía y el fin de los tiempos. Cuando pensamos en los vikingos, imaginamos feroces guerreros navegando en barcos dragón, adorando a Odín, Thor y Loki en medio de violencia y sangrientas batallas. Pero hay un lado oculto y sorprendente de estas tradiciones que pocos se atreven a explorar. Entre las runas nórdicas y los poemas proféticos de la Edda poética surgen historias que recuerdan de forma inquietante a los evangelios cristianos. Un Dios que muere sacrificado, colgado de un árbol, para alcanzar un conocimiento superior. Un apocalipsis predicho donde la lucha final entre la luz y la oscuridad define el destino del universo. Y un renacimiento donde el mal es derrotado y surge una nueva era de paz. ¿Te suena familiar? Estas narraciones no son solo coincidencias aisladas. Los eruditos modernos están empezando a reconocer paralelismos intrigantes entre la figura de Cristo y las descripciones antiguas de Odín, el Padre Todopoderoso, y los acontecimientos descritos en Ragnarok. ¿Cómo podrían civilizaciones tan diferentes compartir una visión tan similar del sacrificio, la redención y el renacimiento? Y lo que es aún más inquietante, ¿quién o qué influyó en estas visiones apocalípticas que moldearon profundamente la cultura vikinga? En este vídeo, profundizaremos en registros olvidados para revelar conexiones que han estado ocultas durante siglos. La verdad puede ser más sorprendente de lo que crees, pero ¿por qué estas conexiones nunca se han enseñado en nuestras escuelas ni se han discutido en las iglesias? ¿Por qué los historiadores y sacerdotes parecen evitar este tema con tanta atención? Quizás porque reconocer que el mito del Ragnarok, tan central para la cultura nórdica, podría estar directamente vinculado con el cristianismo, sacudiría profundamente los cimientos de la historia oficial. Manuscritos prohibidos, encontrados enterrados en 1900. Monasterios del norte de Europa sugieren que los primeros misioneros cristianos que llegaron a tierras vikingas trajeron más que una nueva religión. Trajeron historias, símbolos y profecías que estaban profundamente entretejidas en las creencias nórdicas. Esto significaría que el Ragnarok, con todo su poderoso simbolismo sobre el fin y el renacimiento del mundo, quizás no fue una creación aislada de los vikingos, sino un reflejo del mensaje cristiano sobre el juicio final. Ahora bien, prepárense, porque para entender cómo se habría producido esta influencia, primero debemos volver a la historia que todos conocemos, o creemos conocer. Necesitamos revisar la narrativa oficial sobre la vida de Jesús. La historia oficial que enseña el cristianismo es ampliamente conocida. Jesús nació en Belén, vivió en Nazaret y durante unos 3 años predicó un mensaje revolucionario de amor, perdón y redención por todas las tierras de Galilea y Judea. Realizó milagros, sanó enfermos, resucitó,
muertos, y se enfrentó al poder religioso de la época, lo que le valió ser crucificado bajo el Imperio Romano. Después de su muerte, resucitó al tercer día, se apareció a sus discípulos y ascendió al cielo, prometiendo regresar para un juicio final donde los justos serían recompensados y el mal eliminado. Esta es la versión que todos conocemos, transmitida a través de los evangelios oficiales y ampliamente aceptada por miles de millones de creyentes en todo el mundo. Sin embargo, hay un detalle que pocas personas cuestionan. ¿Por qué la Biblia omite casi 20 años de la vida de Jesús, un período conocido como los años perdidos? Pudo haber sucedido algo en esos años, algo que pudiera haber llevado su mensaje a lugares más lejanos de lo que imaginamos, incluidas las tierras heladas del norte. Podría ser que los silencios de la Biblia escondan precisamente la clave para entender cómo el mensaje de Cristo influyó en culturas tan improbables como la de los vikingos. Esta brecha de casi 2 décadas en la vida de Jesús, entre los 12 y los 30 años, es uno de los mayores enigmas de la historia cristiana. Los evangelios simplemente saltan de la escena en la que él discute con los doctores en el templo al comienzo de su ministerio adulto. ¿Qué pasó durante este período? ¿Dónde ha estado? ¿De quién aprendiste? Los teólogos convencionales prefieren decir que no ocurrió nada relevante, pero es precisamente en esta ausencia donde muchos investigadores y textos apócrifos comienzan a construir otra narrativa, una que habla de largos viajes, posiblemente a regiones desconocidas para los ojos romanos, entre ellas las frías y misteriosas tierras del norte de Europa. En esa época, las tribus germánicas y escandinavas comenzaron a formar los mitos que más tarde se conocerían como mitología nórdica. Y aquí es donde la posibilidad se vuelve fascinante. ¿Podría ser posible que Jesús, o su mensaje, influyera en estas culturas? Que los fundamentos de Ragnarok tienen ecos de la visión cristiana del Apocalipsis, filtrados a través de un lenguaje simbólico propio de los vikingos. Para los vikingos, Ragnarok era más que una simple historia. Era una profecía sagrada sobre el fin del mundo y el comienzo de una nueva era. Un mundo donde los dioses caen, las fuerzas del caos invaden la tierra y la luz renace después de la oscuridad. Odín, el Padre Todopoderoso, se sacrifica colgándose del árbol Yggdrasil en busca de sabiduría, una imagen que se asemeja inquietantemente a la crucifixión de Cristo. Luego viene la batalla final contra las fuerzas de la oscuridad, donde el bien muere, pero la esperanza renace. Ahora mira, Jesús también se sacrificó en el madero sagrado, la cruz. Descendió al mundo de los muertos, se enfrentó a las tinieblas y regresó en gloria. ¿Es una coincidencia que 2 arquetipos tan poderosos compartan los mismos elementos en culturas tan distintas? ¿O alguien en algún momento llevó la historia de Jesús al norte y la reinterpretó con los mitos, símbolos y dioses de la tradición vikinga? Estas preguntas inquietan a teólogos e historiadores, pero las respuestas pueden estar ocultas en registros que nunca se han mostrado al público. A lo largo de los siglos, cientos de textos han sido excluidos deliberadamente de la Biblia oficial. Los llamados evangelios apócrifos, como el de Tomás, el de Felipe e incluso el de María Magdalena, revelan un Jesús mucho más profundo, más filosófico y conectado con el autoconocimiento que el que se enseña en las iglesias tradicionales. En varios de estos textos habla de mundos invisibles, de la batalla entre la luz y la oscuridad dentro del propio ser humano y del ciclo de muerte y renacimiento como parte del viaje espiritual. Estos conceptos están muy cerca de las ideas presentes en la cosmología nórdica. Además, en los evangelios gnósticos, Jesús desciende al inframundo, derrota a las fuerzas de la oscuridad y regresa triunfante,
tal como los héroes de la Edda poética se enfrentan a los gigantes y monstruos del caos en el Ragnarok. ¿Podría ser esto simplemente una coincidencia simbólica o una herencia directa de enseñanzas que circularon por caminos que la historia oficial se niega a aceptar? Textos de Nag Hammadi en Egipto, un tesoro de escritos gnósticos que revelaban una visión completamente diferente del cristianismo primitivo. Un cristianismo místico, conectado con otras filosofías y mucho menos institucionalizado. Entre estos textos hay descripciones de reinos cósmicos, batallas entre fuerzas luminosas y oscuras, y un Salvador que actúa no solo en la tierra, sino en varios planos de existencia. Ahora bien, pensemos, ¿qué pasaría si estas ideas no fueran exclusivas del pensamiento semítico? ¿Qué hubiera pasado si hubieran viajado con comerciantes, misioneros secretos o incluso el propio Jesús a las regiones más septentrionales del continente? En algunas versiones nórdicas de la historia de Baldur, el dios de la luz que muere injustamente y cuyo regreso anunciará una nueva era, encontramos paralelos inquietantes con la figura de Cristo. Y hay investigadores que creen que el mito de Baldur solo surgió después del contacto con monjes cristianos mucho antes de la conversión oficial de Escandinavia. ¿Estamos ante una fusión de mitologías o una verdad que se repite en diferentes lenguajes y símbolos? En varios relatos medievales olvidados, en su mayoría archivados en monasterios del norte de Europa, hay menciones de hombres santos del sur que llevaron consigo un mensaje de un Dios de amor y sacrificio. En tierras escandinavas, antes de la cristianización oficial, había bardos que cantaban historias sobre un hombre con una túnica ligera que curaba a los enfermos y hablaba del fin del mundo y la renovación de la tierra. Estos relatos quedaron registrados en documentos que rara vez salieron a la luz, pues se conservaban en archivos considerados no canónicos o sospechosos. Muchos de estos manuscritos desaparecieron durante las reformas religiosas o fueron absorbidos secretamente por los archivos del Vaticano. La sospecha que se cierne sobre estos documentos es clara. Fueron ocultados porque revelaban una conexión incómoda entre Jesús y los mitos nórdicos. Después de todo, si Ragnarok realmente fuera una reinterpretación local del mensaje del fin de los tiempos enseñado por Cristo, toda la idea de separación entre paganismo y cristianismo se desmoronaría. Varias órdenes religiosas, como los benedictinos y los cistercienses, estuvieron activas en el norte de Europa durante la Edad Media, a menudo promoviendo la cristianización a través de la sustitución simbólica. Los dioses antiguos eran reinterpretados a la luz de la fe cristiana, pero hay registros de que, en lugar de reemplazar, algunas de estas órdenes absorbieron elementos mitológicos nórdicos en sus propias enseñanzas secretas. Un ejemplo intrigante es la leyenda del Cristo de hielo, contada en algunas abadías aisladas de Islandia y Noruega, que hablaba de un hombre crucificado entre árboles helados, que derrotaría al lobo de la oscuridad y renacería con el sol. El nombre de este hombre no era Jesús, pero la descripción era idéntica. Esta fusión de imágenes fue posiblemente una manera de preservar el mito cristiano disfrazado de una apariencia local, o lo contrario, un reconocimiento involuntario de que los dos caminos eran, de hecho, uno solo y el mismo. Y es precisamente esta idea la que los poderes religiosos centralizados nunca podrían aceptar: que Jesús pudo haber sido un eco dentro de las tradiciones paganas o que los mitos nórdicos llevan el ADN espiritual del propio Cristo. La idea de que Jesús pudo haber influido directa o indirectamente en las tradiciones nórdicas no solo es controvertida, es peligrosa para el sistema teológico que se ha consolidado durante siglos.
Después de todo, reconocer esta posibilidad significaría aceptar que el cristianismo no era un movimiento aislado, sino parte de una red espiritual mucho más grande que cruzó océanos y se infiltró en las culturas paganas mucho antes de las cruzadas y las conversiones forzadas. Esto pondría en tela de juicio la idea de que los vikingos eran simplemente enemigos brutales de la cruz, y revelaría que tal vez ya llevaban dentro de su cosmovisión elementos profundos del mensaje cristiano. Pero ¿por qué sería eso tan amenazante? Porque anularía el papel de la Iglesia como única mediadora de la verdad. Demostraría que lo sagrado puede manifestarse de diferentes maneras, con nombres diferentes, pero esencia idéntica. Y así, los documentos que sugieren estas conexiones han sido silenciados, modificados o simplemente desaparecidos. Existen relatos de exploradores de los siglos XVI y XVII que encontraron, en cuevas y ruinas del norte de Europa, inscripciones rúnicas que hablaban del Dios que moriría y renacería con la luz del mundo. Una clara referencia a la idea cristiana de la resurrección, pero expresada en el lenguaje mítico vikingo. Estos relatos, escritos en diarios de viaje y cartas privadas, fueron oficialmente desacreditados o archivados por las instituciones religiosas. En tiempos de la Inquisición y la Reforma, sugerir que las profecías del Ragnarok podrían haber sido inspiradas por Cristo, o que Jesús había sido reinterpretado por los nórdicos como uno de sus dioses sacrificiales, era simplemente inaceptable. Y hasta el día de hoy, pocos se atreven a revisar esta evidencia. ¿Por qué tanto miedo a comparar? ¿Por qué tantas similitudes se tratan como coincidencias sin importancia? Quizás porque, si se los toma en serio, tendremos que reescribir no solo el fin del mundo, sino el comienzo de una nueva comprensión espiritual de la historia humana. Cuando observamos de cerca las grandes mitologías y religiones del mundo, comenzamos a notar un patrón perturbador: la repetición del arquetipo del Dios sacrificado, que muere por amor a la humanidad y renace trayendo luz. Krishna, en el hinduismo, muere trágicamente y regresa como símbolo de renovación espiritual. Buda deja su trono para despertar y enseñar la verdad. Osiris, en Egipto, es desmembrado y renace como señor del inframundo. Baldur, en la mitología nórdica, es asesinado injustamente y su regreso marca el comienzo de una nueva era de paz. Jesús es crucificado y resucita, abriendo el camino a la salvación. ¿Cómo podemos explicar este patrón que aparece en pueblos y épocas tan diferentes? La respuesta puede ser más espiritual que histórica. Quizás estos diferentes nombres hablan del mismo espíritu universal que se manifiesta periódicamente en diferentes culturas para recordar a la humanidad su verdadero origen divino. Si es así, Ragnarok y el Apocalipsis dejarán de ser simplemente historias de destrucción y se convertirán en profecías del renacimiento espiritual de la humanidad. Hay eruditos que sostienen que estas figuras, Jesús, Odín, Baldur, Mitra, Krishna, son expresiones del mismo avatar espiritual, un principio divino que actúa cíclicamente siempre que la humanidad se aleja de la luz. Esto explicaría por qué tantas culturas hablan de un Dios que desciende del cielo, sufre, muere y renace. En el caso de la mitología nórdica, el sacrificio de Odín en el árbol Yggdrasil y la muerte de Baldur son paralelos casi directos a los misterios cristianos del Gólgota y la crucifixión. No estamos diciendo que los vikingos fueran cristianos secretos, pero tal vez la chispa divina que impulsa todas estas historias sea la misma. Esta idea, defendida por las escuelas gnósticas y corrientes esotéricas, es considerada herética por las instituciones religiosas, pero sigue viva porque tiene un poder transformador: unificar creencias y revelar que, detrás de los mitos y las doctrinas,
Hay un mismo impulso de reconectarse con lo sagrado. Y si esto es cierto, el Cristo vikingo puede que no sea un mito, sino el reflejo de una verdad olvidada, o mejor dicho, oculta. Algunos estudiosos de la tradición comparada sostienen que no hay forma de ignorar la existencia de una línea espiritual invisible que conecta culturas aparentemente distantes. Esta línea se habría manifestado a través de arquetipos compartidos, como el héroe sacrificial, el salvador prometido, el regreso glorioso después del caos. En el caso específico de Escandinavia, hay registros que muestran que los misioneros cristianos llegaron a las regiones vikingas mucho antes de las grandes conversiones masivas del siglo XI. Y no llegaron solos. Trajeron consigo textos, imágenes e ideas que resonaron profundamente con los mitos ya existentes entre los nórdicos. Hay evidencia de que en algunas partes de Noruega, antiguas piedras rúnicas fueron talladas con símbolos cristianos mezclados con runas de Ragnarok, lo que sugiere que no hubo una imposición, sino una fusión de tradiciones. En lugar de rechazar lo nuevo, los antiguos lo incorporaron, tal vez porque reconocieron en ello una verdad que ya les era familiar, aunque bajo otra forma. Y luego están los descubrimientos arqueológicos, fragmentos de una historia que insiste en emerger. En 1987, una expedición excavó los restos de una iglesia medieval construida sobre una antigua estructura vikinga y encontró, tallada en la base de piedra, lo que parecía ser la imagen de un hombre crucificado con una serpiente a sus pies y una lanza atravesándole el costado. Detalles que no pertenecen a la iconografía cristiana oficial, sino a la muerte de Odín en Ragnarok. ¿Podría ser este un intento consciente de sincretismo espiritual, o una prueba visual de que la historia de Jesús ha sido reinterpretada a la luz de la mitología local? Además, en manuscritos islandeses poco conocidos, hay pasajes que hablan de un hombre extranjero que predicó entre los pueblos del norte, habló del amor, del fin de los tiempos y de un juicio universal, siglos antes de la llegada oficial de la fe cristiana. ¿Coincidencia? ¿O simplemente otra pieza de un rompecabezas que apenas ahora estamos empezando a armar? Entre los hallazgos más intrigantes se encuentra un artefacto encontrado en Suecia a principios del siglo XX. Una cruz cristiana primitiva tallada en hueso de ballena, junto a símbolos rúnicos que representan el fin de todas las cosas. El Ragnarok. La pieza ha sido datada al menos 100 años antes de la conversión formal de la región al cristianismo. Para muchos, es simplemente un objeto de transición entre creencias. Pero para otros, es un claro indicio de que los símbolos y las narraciones apocalípticas cristianas ya circulaban entre los pueblos nórdicos mucho antes de la imposición de la cruz. Más aún, en algunas versiones de la Edda prosaica, escritas por monjes cristianos, hay pasajes que hablan de un Salvador luminoso que renacerá después del incendio, conduciendo a los hombres hacia una nueva era de paz. Las similitudes con el libro del Apocalipsis son sorprendentes. ¿Podría este Salvador ser una adaptación local de Jesús? ¿O sería el mismo Cristo, reinterpretado a través de la lente cultural nórdica? Otro punto fascinante es el estudio del lenguaje simbólico. Muchos estudiosos coinciden en que los antiguos utilizaban arquetipos y mitos como una forma de transmitir verdades espirituales profundas, adaptándolos a su contexto. En este sentido, Jesús podría haber sido interpretado por los pueblos del norte no como un intruso religioso, sino como la encarnación de un Dios esperado, el héroe sacrificial que aparece en el momento decisivo para restablecer el equilibrio del cosmos. Un estudio publicado en la década de 1990 analizó 42 leyendas orales escandinavas conservadas por familias en el interior de Islandia.
En 18 de ellos aparece la figura de un hombre santo, de habla suave, que venció las tinieblas no con armas, sino con la luz. Fue asesinado, desapareció y regresaría cuando el sol y la luna se apagaran. Un lenguaje típico de las profecías escatológicas. La pregunta que resuena es inevitable. ¿Los vikingos esperaban a Cristo y simplemente no sabían su verdadero nombre? Si la conexión entre Jesús y las profecías nórdicas es verdadera, o incluso parcialmente cierta, estamos ante una de las revelaciones más explosivas en la historia espiritual de la humanidad. Esto no solo cambia la forma en que entendemos el cristianismo y la mitología nórdica, sino que también redefine los límites entre la religión, la cultura y la verdad. El Ragnarok dejaría de ser una invención pagana y se convertiría en otra versión, quizás más simbólica, del Apocalipsis bíblico. Y Jesús, a su vez, dejaría de ser una figura exclusiva de Oriente Medio para convertirse en un avatar universal, reconocido con diferentes nombres y símbolos, pero siempre presente en los momentos en que la humanidad más lo necesita. Esta idea no destruye la fe, al contrario, lo expande. Nos invita a ver a Cristo no como propiedad de una religión, sino como un maestro cósmico que se comunica con todos los pueblos, utilizando lenguajes que ellos son capaces de comprender. Pero esta revelación también es aterradora, porque amenaza los pilares de las instituciones que han controlado la narrativa espiritual durante siglos. Revelar que Jesús puede haber sido reinterpretado como parte de Ragnarok transforma al Cristo histórico en el Cristo arquetípico, eterno, universal, libre. Y un Cristo libre es peligroso para aquellos que se benefician de los dogmas. Imaginemos el impacto en los estudios académicos, los discursos religiosos y las estructuras de poder, espiritual y político. ¿Cómo explicar que pueblos considerados paganos durante siglos conservaran en realidad fragmentos profundos del mismo mensaje evangélico? ¿Cómo podemos admitir que los símbolos del fin de los tiempos en las tradiciones nórdicas pueden haber sido inspirados, consciente o inconscientemente, por enseñanzas provenientes de Jesús o de sus primeros seguidores? El impacto sería tan grande que justificaría siglos de silencio, negación y ocultamiento. Porque una verdad como esta no puede ser simplemente aceptada. Hay que revelarlo con valentía, y eso es lo que estamos haciendo aquí. Si se aceptara esta verdad, si el mundo reconociera que hay una línea directa entre el mensaje de Jesús y las profecías nórdicas, entonces sería necesario revisar todo el sistema de control espiritual. Las cruzadas, la persecución de los pueblos del norte, la etiqueta de paganos o bárbaros quedarían en el olvido. Y la figura de Cristo sería aún más grande, un maestro que hablaba a los judíos, a los egipcios, a los griegos y a los vikingos. Pero ¿por qué esta idea nunca se materializó? ¿Por qué se han ignorado en las universidades teológicas y se han suprimido de los púlpitos los paralelismos entre el Ragnarok y el Apocalipsis? La respuesta puede estar en los archivos más secretos de la fe. Hay evidencia de que el Vaticano posee manuscritos de misioneros escandinavos, cartas codificadas e incluso códices perdidos que describen versiones de Ragnarok con elementos cristianos, anteriores a la conversión oficial de la región. Y estos documentos, curiosamente, nunca fueron publicados. Muchos creen que el Vaticano guarda documentos subterráneos en los famosos archivos secretos que nunca han sido revelados al público, y entre ellos habría registros de órdenes monásticas que operaron en el norte de Europa durante los siglos IX y X. Estos manuscritos contendrían descripciones de ceremonias híbridas, donde se utilizaban juntos símbolos de Cristo y Odín en rituales de fusión espiritual
entre las creencias locales y las enseñanzas cristianas. Algunos de estos textos hablan de un profeta del sur que enseñaba la victoria con la luz y no con la espada, y cuya imagen fue posteriormente asociada a la del resucitado Baldur del Ragnarok. ¿Por qué no se hicieron públicos estos textos? ¿Por qué permanecieron encerrados en bóvedas mientras otros fueron canonizados? Quizás porque revelan una verdad prohibida, que el Cristo vikingo no es una invención moderna, sino un recuerdo reprimido, cuidadosamente borrado de la historia oficial. El silencio que rodea la posible conexión entre Jesús y Ragnarok no es solo religioso, también es geopolítico. Varias órdenes secretas que operaron entre bastidores en la historia europea, como los templarios, los jesuitas e incluso los benedictinos más antiguos, tuvieron acceso a manuscritos y relatos que no estaban incluidos en el canon oficial. Estas órdenes sabían que el conocimiento espiritual tiene poder, y sabían que si se le revelaba al pueblo que los bárbaros del norte podrían haber recibido una versión pura del mensaje de Cristo, incluso antes de la llegada formal del cristianismo. Eso haría añicos la narrativa de la superioridad civilizacional del sur de Europa. Hay registros que sugieren que algunos de estos manuscritos fueron rescatados, traducidos e inmediatamente escondidos en bibliotecas privadas, especialmente durante la Reforma Protestante. Y hasta el día de hoy se desalienta a los académicos independientes a explorar estos documentos, porque cuanto más investigas, más comienza a rasgarse el velo. Existen rumores, considerados conspiración por algunos, pero tomados muy en serio por otros, de que el Vaticano guarda, en su sección más inaccesible de archivos secretos, un conjunto de pergaminos llamados Evangelios del Norte. Estos textos fueron escritos por monjes misioneros escandinavos que, tras vivir entre el pueblo vikingo, se dieron cuenta de que la estructura del Ragnarok ya portaba simbólicamente los cimientos del mensaje cristiano. En lugar de destruir estos mitos, los registraron y los adaptaron, quizás como un intento de preservar la esencia de Cristo, incluso en un entorno hostil a la cruz romana. Estos escritos, al parecer, fueron clasificados como heréticos y ocultos. ¿Por qué? Porque demuestran que Jesús no vino a fundar una religión, sino a plantar una semilla de verdad que brota en diferentes idiomas, en diferentes símbolos, incluso en forma de truenos, de lobos y de espadas llameantes. Si todas estas conexiones son reales, si Jesús fue, de hecho, reinterpretado en el norte como un Dios que enfrentaría el fin de los tiempos, entonces todo lo que sabemos sobre la religión, el mito y la historia necesita ser reevaluado. La narrativa que separa el cristianismo de la mitología nórdica está rota. Cristo deja de ser prisionero de una cruz dorada sobre el altar y se convierte en el espíritu vivo que camina entre dioses, runas y truenos. Ragnarok y Apocalipsis se convierten en dos espejos de la misma revelación: el colapso del mundo corrupto y el nacimiento de una nueva era. Y Jesús, en este escenario, ya no es una figura distante, es el arquetipo central de la esperanza, el sacrificio y la luz que surge después del caos. El verdadero Ragnarok puede no ser el final, puede ser el comienzo mismo, y Cristo puede haberlo susurrado en las fogatas vikingas, en los vientos del norte, mucho antes de que Roma canonizara su imagen. La pregunta ahora es ¿por qué se borró todo esto? ¿Por qué la posibilidad de que Jesús inspirara el Ragnarok quedó enterrada bajo siglos de silencio? Quizás porque reconocer esto significa admitir que la verdad espiritual no pertenece a una sola cultura ni a un solo templo. Pertenece al espíritu humano que busca significado en medio del caos. Y si Jesús habló a los nórdicos, como habló a los judíos, a los griegos y a los egipcios,
entonces el Cristo que conocemos es solo una faceta de una verdad mayor. Una verdad que ha sobrevivido a la quema de libros, al acero de las espadas y a los muros de la censura. Y hoy, tal vez esté ante tus ojos, porque si el Cristo vikingo fue realmente real, si está en el Ragnarok, en las runas, en la leyenda de Baldur y en el renacimiento después de la batalla final, entonces la luz nunca estuvo ausente. Ella solo usó nombres diferentes. Si todo lo que hemos revelado aquí es verdad, o incluso si es solo parte de una verdad mayor, entonces la historia del cristianismo necesita ser ampliada. Jesús no pertenece solo a los evangelios. Puede estar en las leyendas del norte, en los salones de Asgard, en el árbol Yggdrasil y en los fuegos del Ragnarok. Y eso lo cambia todo, porque demuestra que Cristo no es el fin de una religión, sino el comienzo de un viaje espiritual universal. Un Cristo que habla a guerreros y monjes, a campesinos y reyes, a paganos y profetas. Un Cristo que se adapta al lenguaje de cada pueblo, pero nunca pierde su esencia. Un Cristo que muere y renace, desaparece y regresa. Y tal vez, solo tal vez, Él ya nos ha dicho cómo termina todo. No en destrucción, sino en luz. La misma luz que los vikingos dijeron que vendría después de la batalla final. La misma luz que has estado esperando. Despertar. Y ahora queremos saber de ti. Después de todo esto, los textos ocultos, los paralelismos entre el Apocalipsis y el Ragnarok, los registros ocultos y los símbolos enterrados, la pregunta es inevitable. ¿Qué más podrían estar ocultándonos si todo esto es cierto? Escribe en los comentarios lo que piensas. ¿Crees que Jesús pudo haber inspirado los mitos nórdicos? ¿O que Él mismo se manifestó allí en otra forma? Esta conversación apenas comienza, y aquí nadie quedará callado. Tu opinión es parte de esta investigación. Comparte este vídeo con cualquiera que tenga el coraje de cuestionar. Y prepárense, porque las próximas revelaciones van a ser aún más profundas. El velo está cayendo. La verdad está volviendo. Y tú eres parte de ello. Has llegado hasta aquí. Y eso significa que sientes en lo más profundo de tu alma que hay algo más allá de lo que nos han dicho, que la historia de Jesús no está completa, que el Ragnarok no es solo un mito pagano, que tal vez sean partes de la misma revelación fragmentada, una revelación que poco a poco va saliendo a la luz. Las runas, los pergaminos, los evangelios ocultos, los registros prohibidos, todos apuntan a una verdad más profunda, más conectada y más espiritual que cualquier sistema religioso se ha atrevido a admitir. Así que no te detengas aquí. Pregunta, investigar, conecta los puntos y si quieres seguir descubriendo los secretos que la historia intentó borrar, suscríbete ahora al canal y activa la campanita. Aquí revelamos lo que muchos tienen miedo de contar, y recuerda, esto es solo el comienzo. Si el Cristo vikingo existió, si la luz que brillaba en la cruz también iluminaba las espadas de los dioses nórdicos, entonces la historia apenas está comenzando a ser contada, y ella necesita buscadores como tú. La próxima revelación puede estar en un símbolo antiguo, en un mito olvidado o incluso en lo que se dijo y luego se silenció. Activa la campanita, comparte este vídeo y únete a nosotros, porque el despertar es inevitable y cuando llegue ni el fin de los tiempos podrá borrarlo, ni siquiera el Apocalipsis, ni siquiera Ragnarok.